Abrir la ventana de la conversación extensa que vamos a tener en el día de hoy. Candelaria Yamun, aquí tenemos su fotografía y este libro, Ese que fui. No es una ficción, es un testimonio. Esto ya es peculiar, ¿no? ¿Por qué? Porque contar una historia que tiene que ver con lo personal, contar una historia que tiene que ver con exponer lo personal, requiere de varias cuestiones. Primero, de coraje, después de valentía, después de una decisión. Y además, un libro tan bien escrito. Ella descubrió, después de mucho tiempo de trabajar en un canal de noticias colega, de trabajar con policiales y demás, un día descubrió que no había nacido mujer. Eso, que nadie le dijo en su familia, lo descubrió en una carpeta. Y a partir de allí empezó el proceso de comprensión, de explicaciones que quizás tuvo que pedir para hablar de la identidad. Esto que significa, obviamente, una serie de tabúes, una serie de secretos, una serie de postulados que no comprendía y realidades que se resignificaron a partir de esto. Bueno, este es un libro de verdades, es un libro de emociones, es un libro de una potencia muy grande. Quienes lo lean van a entender por qué lo digo. Se llama Ese que fui. Candelaria Yamun con nosotros. Candelaria, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar es cómo nació el deseo, la decisión de escribir este libro que no es ficción, sino que es un testimonio. Para mí la escritura siempre fue como la herramienta que me ordena, fue como un salvataje desde muy chiquita. Escribía guiones de, no sé, de las novelas que veía, no sé, de Clave de Sol, y escribía los guiones y creía que yo era la que estaba haciendo el guión de esa película, de esa serie, perdón. Y después, a los 17, empecé como a transcribir libros, pensando que también los escribía yo. Después, cuando tomé la decisión de escribirlo, fue hace 4 años, porque tenía la necesidad imperiosa de contar esta historia que me acompaña desde que nací. Y al principio esta historia la conté en tercera persona, bajo el seudónimo de Vera, porque no me podía apropiar de mi propia historia. Y después de un encuentro nacional de mujeres en el 2019 me animé a contarle esta historia en primera persona, que es la historia que me constituye. Y entonces, bueno, fue todo un camino ya apropiándome de esa historia y fue un camino virtuoso. Quiero preguntarte qué significa, hace poco Abuelas recuperó un nieto, el número 133. ¿Qué significa para vos, después de tu vida y de este libro, el concepto de identidad? A mí, yo siento que recuperé mi identidad, me apropié de mi identidad. La identidad te constituye corporalmente, te constituye en el día a día, te empieza todas esas dudas que te acompañan desde muy pequeña, empiezan a confluir en ese concepto que es tan profundo y tan hermoso de encontrar la identidad. Cada vez que encuentran un nieto, yo siento esa alegría, aparte de que esa persona va a descubrir su verdad, también es una alegría que la siento en mi cuerpo, porque yo siento que recuperé mi verdad, que fue un laburo de mucha investigación, que también es un poco el ejemplo de esa perseverancia que tienen las madres y las abuelas, creo que también nos constituyen en esta búsqueda de la verdad. Hay una decisión bien clara en tu historia que se cuenta en el libro, que es irse al campo. No diría exiliarse, pero sí retirarse, una especie de retiro. Para tomar distancia y para poder contar. Sí, tomar distancia porque estaba en una búsqueda también de cuidado de mi cuerpo, en cuidado de los espacios, de recuperar los silencios, de amigarme con esos silencios, de poder enfrentarme al silencio y poder enfrentarme a mis imperfecciones, poder enfrentarme a mis oscuridades. Y creo que Buenos Aires me pasaba que me agobió, entonces todo el tiempo estaba evadiéndome, y esa distancia que tomé, que son unos pocos kilómetros, son 130 kilómetros, me permitieron todo este proceso de una salida del closet y esa búsqueda de identidad ya desde otro lugar, desde otra perspectiva, y me hizo tomar esa distancia necesaria como para pegar el salto y animarme a contar desde esa soledad lo que había pasado. Cuando uno lee el libro, está muy bien escrito, hay un estilo y hay una voz muy fuerte.
¿Eso parte básicamente de contar algo bien íntimo, bien necesario de ser contado? ¿Crees que se debe a eso? Sí, la potencia para mí, escribir, siempre fue, como te digo, el ordenador. Para mí escribir es como tocar música. Yo siento que cuando escribo estoy componiendo una obra musical, una obra literaria, una obra de teatro. Escribo en escenas y lo que me sucede al escribir y la potencia de escribir, yo soy cronista de policiales y todos los artilugios que yo fui incorporando a lo largo de mi oficio, los puse al servicio de mi historia. Y me parece que la literatura o esta parte más literaria, este libro que es muy coral, esa blandura, entre comillas, que te pueda dar la literatura hace que una historia tan dura la puedas contar de una manera hermosa. Entonces eso le da al lector esa cercanía con el personaje, esa cercanía con la historia, y bueno, estás contando algo que es muy duro, pero con esa ternura que te da la literatura y también esta cronista de policiales que soy. Claro. Hay un momento concreto del libro en el cual vos contás que se da una situación particular donde vos te enterás de la historia, que quiero que cuentes lo que quieras contar de ella, a partir de un hallazgo que haces en el escritorio de tu padre. ¿Cómo fue y qué es lo que querés contar respecto de esta historia que te pasó? Bueno, puntualmente ese hecho fue un día común en mi vida, cuando tenía 17 años, estaba poniendo una fiesta, bajo, no entiendo por qué, al escritorio de mi papá, donde tantas veces fui, no era un lugar que estaba vedado, era un lugar que estaba abierto a la casa, del tercer cajón, del escritorio de mi viejo, entre boletas de luz, entre boletas de supermercado, mi viejo era contador, entonces acumulaba todos los recibos, encontré una carpeta verde que llevaba mi nombre, la abrí, a esa carpeta verde y había estudios médicos, había análisis y había una partida de nacimiento y un resumen de historia clínica también. Había la partida de nacimiento, decía Esteban Echamun y tenía el mismo día, 5/10/1981, el día que yo nací. Y ahí todos esos silencios, todos esos puntos suspensivos que aparecían en mi vida, es como que cayeron en esa ficha de decir, pará, Esteban Echamun soy yo, porque nacimos el mismo día, no es un gemelo que murió, no es, soy yo. Entonces agarré ese documento y no le pude contar nunca a nadie lo que estaba pasando, desde los 17 años hasta los 26, que empecé a hablar un poquito antes, me guardé ese secreto. Y una cosa es soportar o sea, cuando no lo sabes al secreto, es más fácil la vida, es como más llevable. Ahora, cuando tenés que llevar ese secreto es todos los días, te acompaña. Claro. Entonces, yo no lo podía contar. Creía que si lo contaba, iba a no ser querida, iba a ser como una especie no sé, de un sujeto monstruoso. Y entonces me guardé ese secreto. ¿Cuánto tiempo? Y mirá, de los 17 que lo puedo hablar libremente hasta hace muy poco. Digo, yo la verdad es que sí, empecé por primera vez a mi pareja, sí. Se lo conté antes de cuando nos pusimos de novias, se lo pude contar, mis exparejas no lo supieron, se lo conté mientras estaba escribiendo el libro, mis amigos se enteraron leyendo el libro de este silencio, muchos familiares sabían algo de lo que había pasado, pero no sabían la totalidad sí. de lo que había sucedido. Y para mí ahora enfrentarme a esta verdad, haberla escrito, es totalmente liberadora. Sí. Y yo siento que al escribir este libro, lo más importante fue que liberé a mi familia. Cuando lo leí pensé, parafraseando algún poema, en la gesta del coraje, ¿no? Es decir, porque si bien tiene un precio alto no exteriorizar, también habla de algo que es tu derecho, tu posibilidad, tu elección, pero al mismo tiempo es también un hecho de coraje ante algo que quizás no está tan transitado en lo que se cuenta, ¿no? Y la pregunta entonces a continuación es, ¿vos dirías que la escritura es algo que sana? Totalmente, y además también es una manera de poner en palabras todos esos silencios que de otra forma no lo hubiese podido contar. Sí. Y también es una manera de o sea, también repararme, poner en valor la gesta de mis viejos, claro.
disculparlos, agradecerles y dedicarle este libro. Los dos murieron. Yo en una parte del libro pongo que escribí este libro con la liviandad de saber que mi viejo no lo iba a leer porque se murió cuando yo era muy chiquita, y mi mamá en ese momento, cuando yo estaba escribiendo, Alzheimer, ¿no? tenía Alzheimer y estaba perdiendo la memoria mientras yo la estaba recuperando. Wow. Y mi vieja, bueno, se murió en diciembre y yo ya el libro lo había entregado, y pedí escribir un capítulo más porque era como el cierre de esa etapa. Y hoy creo que mi vieja hubiese estado súper orgullosa porque este libro es para ella, porque, nada, mi vieja, ese coraje que vos mencionás, ese coraje me lo dio mi vieja. Mi mamá era una mina con mucho coraje, siempre iba para adelante, y todo lo que yo quise hacer, mi mamá estuvo ahí para acompañarme. En tiempos de posverdad y de discusión sobre el concepto de verdad, ¿qué significa para vos la verdad? Para mí, encontrar la verdad o encontrar esa verdad que yo estaba buscando es como salir de una tumba, como salir de la oscuridad, el silencio o este ocultamiento hace que uno cada vez esté más metido en uno mismo, en un cuarto oscuro. Y para mí, perseguir la verdad y encontrarla, porque fue una investigación de mi propia vida, Claro. asumir esa investigación, para mí fue reparador y fue sanador. Como periodista tratamos siempre de buscar la verdad, pero una verdad ajena. Ajena. Entonces cuando Que no tenés te toca. que no te toca. O sea, yo toda mi vida conté hechos policiales, toda mi vida conté, no sé, yo hacía muchos casos de femicidio, toda mi vida escuché. Sí. Escuché verdades y trataba de escribirlas de lo más fiel posible a lo que me habían contado, lo más fiel posible a lo que había sucedido. Pero ahora, asumir tu propia verdad y contarla es un riesgo muchísimo mayor, porque también tenés que ser muy sincera con vos misma, ¿no? Claro. Es un trabajo, y además con todos los seres que me constituyen, que son mis hermanos, mis primos, mis tíos. Sí. Y vos mostrás tus claros oscuros también en el texto. Totalmente, totalmente. Soy una persona totalmente imperfecta, que tuve muchos oscuros. Tuve desde los 17 años que yo encontré esa carpeta, tuve una vida bastante oscura, bastante trash, porque no sabía a quién contarle. Entonces era como una situación de mucha oscuridad, de mucha soledad. Soledad en el sentido no que estaba sola, porque siempre estuve rodeada de amigos, pero una soledad interna muy fuerte. Claro. Porque, Desolación. total. Y además otra cosa, hay que poner, una de las cosas que me enseñó este libro fue poner los hechos en un contexto. Entonces, en el contexto que sucedió esto, era otro mundo. Claro. Yo nací en el 81, en plena dictadura cívico-militar. Pasé la adolescencia en los 90, después en el 2000, 2001. Digo, el feminismo nos atravesó hace muy poco, en la línea histórica. Si es que nos atravesó del Sí, todo. total. Pero bueno, entonces, digo, poder contar esta verdad en ese contexto directamente era imposible. Claro. Uno piensa en mucha obra, ¿no? Que ha hablado de temas de género y que fue en su momento muy disruptiva, muy dura incluso para sus autores. En este tiempo parece ser el tiempo preciso, ¿no? Para contarlo. ¿Crees que es una forma de haber vuelto a nacer? ¿Que hay algo de ese orden? ¿Vos sabés lo liviana que yo me siento? O sea, creo que si alguien está escuchando esta historia, más allá de que lea o no lea el libro, ojalá que sí, si tiene un secreto adentro que lo tiene guardado y todos los días se levanta y está con eso adentro, todos los días, es todos los días. Te estás bañando y estás pensando en el secreto que estás escondiendo. Estás haciendo un estofado y estás pensando en ese secreto. Estás hablando con un amigo y estás pensando en un secreto. Yo siento que hoy peso literalmente un alma menos, ¿no? Y hoy me pude amigar con ese ser que me acompaña. Hoy nombro a Esteban de una manera feliz, porque también me constituye. Claro. Nombro a mis padres desde la manera más hermosa que uno puede nombrar a los padres, Sí. que es desde el amor, desde lo que imperfectamente pudieron hacer. Sí, porque no lo juzgás vos en el libro. No. Eso es notable. Sabes que esta historia fue contada, por lo menos yo la escribí 4 versiones. Y si hoy yo vuelvo a leer el libro, siento que esta versión no estoy enojada. Y eso hace, primero, psicoanálisis, después este camino que recorrí,
todo sucede en el momento preciso. Y este libro sale cuando yo estoy liviana, cuando yo ese enojo, esa vida atrás pasó, yo hoy no estoy gritando. Y creo que cuando uno frena, cuando uno habla y cuando uno puede decir, no es necesario gritar, ¿no? Total. Entonces, ese grito que yo tuve, lo pude, nada, terapia a mí me ayudó muchísimo. Vos hablás de Esteban, hablás de ese que fui, como dice el título del libro. Te quiero preguntar si hubo un momento de Esteban y después de Candelaria, si hay una convivencia. ¿Cómo explicarías eso? Yo siempre fui mujer, pero bueno, tenía el clítoris una apariencia más desarrollada, entonces pensaron que era un micropene, y entonces me mutilaron, quisieron mutilar eso que la naturaleza se quiso expresar de esa forma, y creo que hoy toda esa naturaleza que me constituye, por fin sale. Claro. ¿No? Si te lo quiero hacer poético, Sí, medio sí, cursi, claro. es que florece y floreció Esteban y también floreció Candelaria. Y creo que mi cuerpo se expresa de una manera mucho más libre. Y la dualidad, ¿cuántas vidas tuve? No sabría cuántas vidas tuve. Traté de vivirlas de la mejor forma posible y creo que hoy estoy feliz con la que estoy viviendo. En tus publicaciones en redes hablas de todo el amor que estás recibiendo. Me gustaría que menciones algo de eso porque la sensación que uno tiene cuando lee el libro es de una conmoción muy grande y a la vez de una necesidad de ir a abrazar a quien está detrás del libro. Mira, el 2 de julio Sí. salió publicado el libro y fue en mi familia cayó un tsunami de amor. Claro. Todos salieron a comprarlo. Mi hermano me dijo que estaba orgulloso de mí. Mi otro hermano lo leyó, mis primos. Todos lo sabían. Todos sabían que estaba escribiendo el libro. Solo uno recibió partes del libro. Mis primos todos participaron de este libro. Es un libro familiar. Claro. Porque no estoy hablando de mí solamente. No. Estoy hablando de mi familia. Y de otros. Y de otros. Y sabes que estoy también contando otras infancias, que son las infancias de mis primos, las infancias de mis hermanos. Y también estoy contando otras infancias de personas intersexuales que pasaron por lo mismo y por primera vez escuchan un testimonio que pueden empatizar y emparejar. O sea, somos personas que por el momento de que nacimos esas cosas no se decían y vivimos ocultos. Claro. Entonces este libro trae luz también para esas personas. Antonio Carrizo decía que la literatura me salvó, pero no sé de qué. ¿Y vos? Sí, a mí también me salvó. Me salvó de la locura. Me salvó de vivir en esa oscuridad, vivir vagando, vivir reprimida. Para mí la literatura y escribir es luz, es poder contar un hecho de que de otra forma no podría hacerlo. Es como creo que un músico escribe su obra y hay una parte que se va de él, de ella en esa obra. A mí cada vez que escribo es como una pulsión de vida. Entonces creo que desde que tengo uso de razón trato de escribir como puedo y de lo que me pasa, de lo que le pasa a otros. Y me parece que eso, sí, a mí la literatura me salvó de vivir en un mundo, me salvó de un mundo oscuro la literatura. Sí, la última. Me engancho y vos venís de muchas experiencias periodísticas tradicionales, incluso duras, vamos a decir, en los temas y en los sistemas de trabajo. Y ahora que esto abre, porque da la sensación de que abre algo, el periodismo, la literatura, la expresión en general, ¿a dónde crees que te llama? ¿Qué querés hacer? Etcétera. Me encantaría que ese que fui sea una película o una serie. Me encantaría que pueda editarse en muchos países para poder abrir otros caminos. Sí.
Me encantaría poder escribir otro libro, poder escribir una novela, hacer ficción. ¿Sobre este u otros temas? Todavía no lo tengo No claro. sabes. No sé si quiero una novela policial, si quiero una novela, una crónica policial de hechos reales. No tengo ni idea, pero tengo ganas de seguir escribiendo. Tengo ganas de que entre un libro y otro no pasen tantos años como pasó en esta vez, que el primer libro fue hace muchos años y ahora este. Y bueno, quiero seguir floreciendo en libros, quiero seguir escribiendo, que es lo que mejor creo que me sale. Y bueno, eso, que se lea mucho este libro, me encanta, que pueda descubrir secretos y que las personas que estén oscuras, que estén tapadas, que leyendo este libro puedan encontrar un poco de alivio y puedan tener una vida más apacible. Candelaria, muchas gracias. A vos.